¿Ven esa imagen que está ahí? Esa imagen son unos obreros trabajando, construyendo el más grande edificio de todos los tiempos, el Burj Khalifa. Eso fue en el Arabia, en el Oriente Medio, en los países árabes. Construyeron el edificio más grande del mundo, 826 metros. Estos obreros estaban ahí en Dubái construyendo ese edificio. Una obra para comenzar un edificio se necesita un conjunto de cosas, que se cuesta un montón de cosas. Una obra física aquí en la tierra, por lo menos el Burj Khalifa. Un edificio comienza con una idea. Alguien tiene una idea. Oye, yo tengo ganas de construir un edificio. Imagínate la idea que tuvo el del Burj Khalifa, un edificio súper grande. Tengo una idea. Yo quiero construir un edificio en este sitio. Tiene que ser impactante. Me lo imagino. Entonces la gente empieza con una idea. Y esa idea se va cociendo, se va formando como una promoción. Se va buscando la financiación, los fondos, el lugar. Y el dueño, esa obra tiene un dueño o varios dueños o un grupo de dueños, ¿no? Para que se reúnen todos, financian todo y ejecutan la obra. Para esa obra hacen falta obreros para ejecutar la obra. Entonces vemos como una obra lleva su diseño, lleva su arquitectura, lleva su promoción, lleva su financiación, lleva todo. Y por último se ejecuta la obra. Y para ejecutar la obra hacen falta los obreros. ¿Entiendes? La idea no es de los obreros. La idea es de otro que está por encima de ellos, que tiene la idea, la forma, todo. Los obreros simplemente ejecutan la obra. Dicho esto, en una obra de construcción de hoy en día aquí se requiere de una serie de normas que tiene que tener ese obrero para trabajar en la construcción. Pero tú sabes algo de eso. Para trabajar en una obra necesitas ahora un carnet. Tú lo tienes. ¿El carnet de qué? De capacitación profesional, ¿no? Sí, pero muchas obras no importa. Exactamente, lleva su carnet de obra de minería, lleva unos requisitos, ¿no? Oye, pero hay muchas obras que entra cualquiera, no importa, entra, si tú quieres trabajar, sí entra, de ahí te buscamos un lugar. Y mucha gente entra y se hace la obra con no importa los requisitos del obrero, simplemente que quiera trabajar. Y entonces, pero hay una obra que no entra cualquiera. Hay una obra que hay unos requisitos indispensables. Y de esa obra venimos a hablar. Nosotros queremos hablar de la construcción de la iglesia, de quién ejecuta, quién es el de la idea de la iglesia, quién es el organizador de la iglesia, quién es el arquitecto de la iglesia, quién es el constructor de la iglesia y quiénes somos nosotros dentro de la iglesia. Entonces, vamos a Mateo 16. Yo quisiera que fuéramos leyendo la Biblia pasaje por pasaje. Y entonces vamos a Mateo 16. Mateo 16, verso 13. Mateo 16, verso 13. Mateo 16, verso 13. Está por aquí cerca. Ajá, lo tenemos. Lo tenemos todo. Vamos a leer la Biblia porque es importante leer. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, yo quería ponerle un mapa para que supieran dónde es Cesarea de Filipo. Es en la parte alta, hacia el norte de Jerusalén, unos 40 o 50 kilómetros. Es una ciudad importante y él andaba por esa zona. Él había cruzado el Jordán y se dirigió a Cesarea de Filipo. Y en Cesarea muchos discípulos le seguían, muchos seguidores, ¿no? Y entonces le dijo, en Cesarea de Filipo les preguntó a sus discípulos, le hizo una pregunta muy importante. Quizás una pregunta de las más importantes que Cristo hizo a lo largo de toda su andar por la tierra. Él le preguntó a sus discípulos, probándoles, le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, hablando en plata, ¿quién dice la gente quién soy yo? Le preguntó a sus discípulos.
Y entonces sus discípulos le respondieron en cuanto a qué opinaban la gente del pueblo de quién era él. Entonces le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, porque lo veían haciendo milagros y haciendo cosas extraordinarias. Uno dice que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, porque en el Antiguo Testamento estaba escrito que iba a venir un mensajero, ¿me entiendes? Delante de su faz. Entonces vieron a este hombre que hacía cosas extraordinarias. Entonces la gente no lo veía como ese Salvador, sino lo veían como un profeta de los que había de venir. Por eso dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías, dice, otros Jeremías o alguno de los profetas. Hoy en día la gente atea dice que es un mito, que Jesús es un mito, que eso no es verdad. Los testigos de Jehová dicen que es el Hijo de Dios, un ángel, pero no dicen que es Dios. ¿Me entiendes? Y mucha gente dice, otros dicen que Jesús es el hijo de José y María. Otros dicen que el que resucitó a la Lázaro. Entonces, podemos tener miles de opiniones. Mucha gente en la calle tiene muchas opiniones de eso. Tú le preguntas y todo el mundo te dice algo diferente. Dice, ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y viene la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano, o que Cristo te pregunta hoy. Cristo se lo preguntó a sus discípulos y hoy mismo te lo pregunta a ti. ¿Y vosotros, quién crees que soy yo? Y yo, Paco, ¿quién creo yo que es Cristo? Él necesita una respuesta tuya. ¿Tú quién crees que es Cristo? ¿Tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Tú crees que Cristo es tu Dios y Redentor? ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz para salvarte a ti? Porque eso es la base de una obra que va a hacer Cristo en los postreros tiempos. Después de esto, ¿entiendes? Él necesita saber y hizo una encuesta primero. ¿Qué dice la gente de quién soy yo? Y después le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y es la pregunta que hay para nosotros hoy. Nosotros, ¿quién cree? ¿A dónde, en qué lugar tenemos a Cristo? ¿Tú has creído en Cristo? ¿Tú has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Hoy es el día aceptable. Hoy puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces le pregunta, ¿y vosotros quién crees que soy yo? Ahí tienen la pregunta más importante de prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Cristo, el Hijo de Dios viviente, le salió del alma. Es una declaración de la fe que tenía Pedro. Y habló de un Dios viviente, porque los dioses que tenían en esos tiempos, ninguno vivía. Y entonces, como en el Antiguo Testamento estaba escrito que Dios es un Dios vivo, que es un Dios viviente, y le preguntan, ¿ustedes quién creen soy yo? Ese Dios que estaba anunciado, el Dios viviente. Y esa fe que tenía Pedro, esa fe es el requisito principal. Por eso viene después lo de la iglesia, porque Cristo hay un requisito para participar, para ser partícipe de la iglesia. Y es la respuesta que dice Pedro, la fe que tiene Pedro en Cristo. O sea, para participar de la iglesia necesitas tú estar convencido y haber aceptado a Cristo. Y responder desde el corazón, desde la fe del ser humano, desde la fe de vosotros, desde la fe mía. Una respuesta contundente. Yo sé, yo estoy convencido, tengo fe de que tú eres Dios. Y ese es el requisito fundamental. Para una obra de hoy te piden el carnet de constructor de obra. Pero para una obra que Dios iba a hacer,
necesita que la gente crea en Él. Necesita tu fe puesta en Él. Necesita que tú lo hayas aceptado como tu Señor, su Señor y Salvador personal. Por eso Él hace esta pregunta. Y entonces dice, y respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, bienaventurado, dichoso eres, dichosa la persona que ya ha aceptado a Cristo, dichosa la persona que ha puesto sus ojos en Él, dichosa la persona que lo tiene como su Señor y Salvador. Tú eres Dios, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, no te lo dijo nadie. Tú crees en el corazón, no te lo ha dicho ningún libro, tú lo crees porque tienes fe en Él. Y ese es el requisito principal que él buscaba. Él buscaba una confesión, él buscaba una declaración, él buscaba ver que tenías tú en el corazón. Dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, no el vecino, sino otro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No en Pedro edifica la iglesia, no en una persona edifica su iglesia. Él edifica la iglesia contando con tu fe como piedras vivas nosotros. Él construye su iglesia con Wilson, con Javi, con Blani, con rocas vivas, personas que tienen fe en él. Por eso, para participar de la iglesia, tienes que tú haber aceptado a Jesús, tú haber creído en Dios. Y entonces pasa a ser una piedra viva utilizada por Dios dentro de su obra. Dice, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra mi iglesia se nombra por primera vez y única vez en los evangelios, en este libro, en Mateo 16. Él dice, edificaré mi iglesia. No dice, edificaremos mi iglesia o nuestra iglesia. No, vemos como en esta obra, mi iglesia, Él es el arquitecto, Él es el promotor, Él es el de la idea, Él es el que hace todo, es su iglesia. La edifica con piedras vivas que hemos creído en Él, que hemos puesto nuestra fe en Él, que lo aceptamos como nuestro Dios viviente. Y entonces ahí Él va a edificar la iglesia. Dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando Jesús de que la obra que Él hace no la destruye cualquiera. La obra que Él hace es indestructible, está blindada. Las puertas del infierno, ni del mal, ni de nada puede destruir la iglesia. La iglesia comenzó en el siglo primero, en el libro de los Hechos. Y la iglesia se ha mantenido por 2000 años intacta. Y yo digo que reforzada aún más. Reforzada aún más. ¿Por qué? Porque está compuesta por piedras vivas, personas que han aceptado a Cristo. Y si tú no lo has aceptado, si te falta ese punto de fe para aceptar, Señor, hoy es el día aceptable. Hoy puedes aceptarlo. Yo creo que los que estamos aquí, poca gente falta por aceptar al Señor. Tú lo aceptaste, Pedro. ¿Has aceptado a Dios como tu Señor y Salvador? Amén. Amén. Fue la iglesia es obra del Señor Jesucristo. La iglesia tiene un significado en el griego que significa eclesia, ¿no, hermano? Eclesia, que significa llamados fuera. Llamados fuera. Estamos llamados afuera, yo diría del mundo, y estamos llamados afuera a predicar su evangelio. La iglesia, los que constituyen, son llamados fuera. Es donde se forma el cuerpo de Cristo.
La iglesia es donde se forma el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando de todos los que hemos creído, formamos un cuerpo donde todos vamos a ser útiles para el cuerpo. La iglesia, para que crezca, se necesita de tu don, necesita de tu participación. Y entonces estamos llamados a eso, a edificarnos. Cada uno tiene dones, tiene talentos, tiene cualidades que Dios ha dado para completar la iglesia. Así que Pedro, tú tienes cualidades. Todos tenemos cualidades, todos tenemos dones ideales para que la iglesia funcione. Por ejemplo, Joan tiene sus dones, yo tengo mis dones, Javi tiene sus dones, Wilson tiene sus dones. Todos tenemos dones para edificar la iglesia, todos tenemos dones para apuntalar la iglesia, todos tenemos dones para edificar la iglesia. Y Dios necesita de tu don. Dios necesita que tú avives el don de Dios. Dios necesita que tú participes. Una cosa que deja muy clara. La iglesia, Cristo la forma. Cristo es el de la idea. Cristo es el arquitecto del mundo y gerente de todos los tiempos. Cristo es el que edifica su iglesia, no nuestra. Nosotros somos simplemente los ayudantes, no el lugar donde nos reunimos, no el sitio donde nos reunimos, no el templo. La gente hace un templo enorme tal y cual. Ese es un lugar, ese es una sinagoga, eso es un local. Esto es una iglesia local. Nosotros no somos, la iglesia no es el sitio donde nos reunimos. La iglesia es la congregación de sus piedras vivas. La iglesia es la congregación de los santificados de Dios. Entonces, estamos llamados como esos obreros a participar. Estamos llamados como esos obreros a ponernos, mira, el uniforme de trabajo, a laborar para para edificar la iglesia. Estamos llamados para entre todos juntos ser fuertes con la ayuda de Jesús. Dice, entonces Jesús le respondió, dice, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí está. Dios edifica su iglesia. Dios nos pone a nosotros como piedras vivas y nos da una autoridad de predicar su evangelio. Él nos ha dado las llaves. Las llaves significa una autoridad de llevar sus buenas noticias, de poder identificar la persona que no ha aceptado al Señor, llevarle el evangelio, predicarle el evangelio para que otras personas crean. Él nos da la autoridad. No es que tenemos nosotros autoridad sobre los demás, tenemos autoridad de nosotros predicar su palabra correctamente. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Jesús era el Cristo, para que no le buscaran. Pues hermano, el mensaje que yo tenía es un mensaje corto. La iglesia no es el local. La iglesia somos nosotros y estamos llamados a participar en su obra. Por eso nosotros somos comisionados para una misión que tiene Cristo. Nosotros somos comisionados. La misión es de Él, la iglesia es de Él, Él es el arquitecto, Él es el de la idea, Él es el de la financiación, Él es todo. Yo puse un vídeo al principio y el vídeo, la chica dice, ¿y quién es este Jesús para nosotros? Dijo ella. Lo dijo porque ella conoce los libros de la Biblia, conoce a ese Cristo, y el que conoce a Cristo, el que lee la Biblia, va conociendo cada vez más a Dios. Y del corazón le dijo, ¿y quién es este Jesús para nosotros? Dijo, Él es el principio, el fin, el arquitecto del mundo, el gerente de todos los tiempos, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Sin conocer a Dios, no puede nunca salir una palabra sincera de nuestro corazón. Por eso la importancia de leer la Biblia, por eso la importancia de escudriñar la Escritura, porque en ella ustedes creen que tienen vida eterna, dice la Biblia, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leyendo la Biblia, estudiando su palabra, podemos llegar a un punto donde Jesús nos pregunta, ¿y tú quién crees que soy yo? Y fácilmente le podemos responder desde el corazón, le podemos responder desde nuestra fe. Tú eres Dios, tú eres mi Dios, tú eres el Dios
que vive, tú eres el Dios viviente. Y sobre esa roca, sobre esa pequeña roca que eres tú, con esa fe, Dios edifica su iglesia. Así que estamos llamados a participar como roca viva. No hay rocas pequeñas, unas más grandes que otras. Somos todos iguales porque tienes un don que lo necesita para edificar su iglesia. Wilson tiene un don, lo trajo el Señor porque tiene un don para edificar su iglesia. Joan tiene un don para edificar su iglesia. Todas las mujeres tienen don para edificar su iglesia. Y Dios quiere edificar la iglesia con tu don. Dios quiere que tú participes como una piedra viva, como una piedra caliente, una piedra con fuego, con esa fe que él necesita. No como aquí que entra cualquiera en una obra. No entra cualquiera en una obra de construcción, entra cualquiera. En la obra de Cristo hay un requisito principal. Hay un requisito principal. Él quiere que tú lo aceptes en tu corazón. Él quiere que tú creas en él. Él quiere que tú le aceptes como tu Señor y Salvador personal. Es un mensaje corto porque no quería liarlo mucho más de la cuenta. Nosotros queremos ahora hacer una serie de lo que es la iglesia. Quiero poner en claro, la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros. Y el que la edifica sobre la roca del fundamento principal es Cristo. Leímos el pasaje, Primera de Pedro 2, 1, 8. Primera de Pedro 2, del 1 al 8. Primera de Pedro 2. Dice, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el fundamento de la iglesia. Dice, y vosotros también, ¿cómo? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. Escucha esto. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para el que no cree, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, lo tenemos claro. La iglesia, el de la idea, el arquitecto, el fundador, el que diseña, el que nos trae, todo es de Cristo. La iglesia no es nuestra. La iglesia es de él. Nosotros simplemente somos roca viva que participamos en su obra y estamos llamados todos a participar. No es que yo vengo y me siento, vengo el otro domingo y me siento. No, estamos llamados a participar. Estamos llamados porque él nos ha dado autoridad de predicar su palabra a otras personas. Fíjate como Aníbal, nosotros le hemos hablado a él le habló a Esther le habló a Pedro, y así va caminando el evangelio. Él nos ha dado esa autoridad. Y entonces la gente que cree no será avergonzado, sino va a ser como piedra viva para la edificación de su iglesia. Amén. Un mensaje cortito, conciso y perfecto. Él es el principio de una serie que estamos haciendo de la construcción de la iglesia y de quiénes somos nosotros dentro de ella. Pues vamos a orar, y eso es lo que yo tenía para ustedes hoy. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tú nos has aceptado, Señor, como piedras vivas, Señor. Y tú cuentas con nosotros, Señor, para la edificación de tu iglesia. Muchas gracias. Es un orgullo, es un placer, Señor. Es un privilegio, Señor, que tú cuentes con nosotros como somos para la edificación de tu iglesia. Yo te pido que tú bendigas a todo aquel que no ha declarado, Señor, y no te ha aceptado como su Señor y Salvador. Te pido que tú lo bendigas su corazón, que tú toques su corazón y que tú lo hagas partícipe de esta obra magnífica que es tu iglesia. Lo dejamos todo delante del trono de la gracia en el nombre de Jesús. Amén.